Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Aguayo Enríquez Miguel Abraham, Martínez Ramírez Israel, López Sandoval Ramsés David y yo, Cardosa Rojero Méndez Soledad. Y vamos a presentar el tema de gráficos y medidas de tendencia central. Ok, empecemos antes de entrar al tema con algunos conceptos básicos. La media es el valor promedio de la muestra. También se puede interpretar como el centro de gravedad de los datos. La mediana es aquella que separa a la mitad superior de la muestra y la inferior. La moda es el valor que más se repite en nuestra muestra. Vamos a ver algunos ejemplos para entenderlos mejor. Ok, en la primera imagen podemos ver cómo está representada la media. Podemos ver nuestros datos y, como decíamos anteriormente, la media es aquella que suma todos los datos y lo divide entre la cantidad de datos que tenemos. En este caso, la sumatoria de los datos nos dan el número 40 de total y eso lo dividimos entre 7, el cual nos da un valor de 5.71, el cual es nuestra media representado por la letra X con una línea encima. Después podemos ver en la siguiente imagen cómo está representada la mediana y la moda. Empezamos por la mediana. Una forma de poder tener ese dato es poner los datos de menor a mayor y así ir eliminando uno de cada lado hasta que nos quede el valor central, el cual es nuestra media, el número 6, en este caso. Ahora por la moda. La moda es el valor que más se repite en nuestra muestra o en nuestros datos. En este caso vemos que el número 7 es nuestra moda, ya que es el valor que más se repite. Otros conceptos que debemos de conocer son la tendencia central y el análisis de frecuencia. La tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. El análisis de frecuencia son tablas en que se disponen las modalidades de las variables por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentajes, etc. La finalidad de las agrupaciones en frecuencias es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. Buenas tardes. Los gráficos, ¿para qué nos sirven? Los gráficos son una forma de mostrar información mediante la utilización de un dibujo que le concede al espectador una manera fácil de comprender lo que se intenta exponer. Además, son de gran utilidad cuando se tienen que publicar estadísticas, comparar cantidades y expresar tendencias. Dado que los números que presenta son usualmente numéricos, comúnmente son utilizadas para representar relaciones funcionales entre variables numéricas o cuando se tiene una cantidad importante de datos estadísticos. Por este motivo se les puede encontrar tanto en trabajos escolares como en presentaciones empresariales y reportes financieros, entre otros. Acá tenemos una estadística de una cuota de mercado de navegadores, en los cuales se encuentran entre ellos Firefox, Microsoft, Google Chrome, Safari, Opera y entre otros. Aquí podemos ver que la mayoría de las personas lo que buscan en sus navegadores es el Google Chrome, después le sigue el Microsoft y en tercer lugar sería Firefox con el 20%. Y esta es una manera que a todas las personas que quieran saber como qué porcentaje de cada cosa le corresponde a cada uno, pueda facilitarlo, verlo visualmente para poder encontrar una estadística de datos. A continuación, mi compañero Ramsés David continuará con la siguiente presentación. Buenas tardes, a mí me tocó hablar respecto al tipo de gráficas. Tenemos la primera, que es gráfica de barras. Una gráfica de barra tiene barras rectangulares con longitudes proporcionales a los valores que representan.
Las gráficas de barras se utilizan para comparar dos o más valores. Las barras pueden ser horizontales o verticales. Aquí tenemos un ejemplo que en esta gráfica podemos ver que nuestro valor máximo fueron 18 personas y las barras que son de colores son distintos animales, en este caso perros, gatos, hurones, pájaros. A las personas se les preguntó qué animal les gusta más y tuvimos un total de 17 personas que dijeron perros, un total de 12 que dijeron gatos, 8 personas dijeron hurones y así sucesivamente hasta llegar al lagarto, que solo 2 personas los escogieron. La gráfica de pastel. Un diagrama de pastel es un círculo dividido en partes, donde el área de cada parte es proporcional al número de datos de cada categoría. Se utiliza para mostrar la proporción que le corresponde a cada categoría. Las gráficas de pastel no deben de usarse para mostrar relaciones entre las categorías. Igual aquí tenemos un pequeño ejemplo, que es visita de contenidos. Tenemos distintos colores, uno es el azul, que es deportes, naranja cultura, amarillo sociedad, verde tecnología y el morado es para otros, ¿no? Aquí podemos ver que 22.1% de personas escogieron deportes, 20.3% de personas escogieron cultura, 19.9 personas sociedad, 17.9 tecnología y 19.8 otros. Nosotros le preguntamos a 100 personas y cómo supimos dar con nuestros resultados. Solo usamos una pequeña regla de 3 para sacar nuestros porcentajes. A continuación, mi compañero Miguel seguirá con la presentación. Buenas tardes, a continuación les explicaré, bueno, escogimos dos ejemplos para esta presentación de las 10 preguntas de la encuesta, ¿no? Nosotros la realizamos en Google Forms. Nosotros la enfocamos más que nada en el cambio climático, ya que nos interesa saber qué tan enterada está la población acerca de este problema, que a menudo pasa muy desapercibido, ¿no? Y mediante este recuento de datos, pues podemos buscar algunas alternativas para poder enfrentarlo, ¿no? En este caso, pues la pregunta fue, bueno, en este caso utilizamos una gráfica de pastel y la pregunta pues viene siendo, ¿los gases de efecto invernadero son necesarios? Pues aquí tenemos en la Sí. gráfica de pastel marcado con colores, el porcentaje y, y las respuestas. Agregamos 4 datos y aquí tenemos la medida de tendencia central y la frecuencia. Aquí la tabla de frecuencia pues viene siendo, lo que hicimos aquí fue para diferenciar, pues como había 2 respuestas con sí y 2 respuestas con no, lo que hicimos pues fue marcarlas con algún color para diferenciarlas. Pues en este caso sí, que significa sí porque permiten que la Tierra albergue vida. Hubo un total de 17 personas que votaron por ella, que viene siendo equivalente al 42%, 42.5%. El no viene siendo el otro 25%, 10 personas votaron acerca de. No porque provocan el cambio climático, la frecuencia pues fue de 10, con un porcentaje del 25%. Y por último pues tenemos sí porque ayuda a que el sol no nos queme, fue el 7.5% con 3 personas que votaron acerca. Ya la medida de tendencia central, pues la moda viene siendo el sí, ya que 17 personas votaron, bueno, 17 personas opinaron por ese dato. La medida pues viene siendo de 10, ya que recordemos que para sacar la media viene siendo el número que está en medio de los datos. Por ejemplo, si hay 5 números, pues va a ser si hay 5 números y 1, 2, 3, 4, 5, pues va a ser el número 3, ya que es el que divide los datos. En este caso, para sacarla, cuando son números par, lo que se hace pues es la suma de las personas, de la frecuencia, que son las 40 respuestas de las personas, 40 personas que respondieron, y ya se va a dividir entre la cantidad de datos, que son 4, y nos da una media de 10. Y mediana en este caso no hay, ya que no son datos cuantitativos, son cualitativos. Y pues por ende no se puede asignar una mediana en este caso, ¿no?
Aquí tenemos el ejemplo 2. La pregunta pues viene siendo, ¿has escuchado sobre el cambio climático? Escribe que has escuchado sobre el tema. Aquí es muy diferente a la dinámica anterior, ya que esta pregunta fue abierta. Lo que hicimos en esta pregunta, pues fue, aquí resumimos que fueron 10 datos. ¿Y en qué nos basamos en que fueran 10 datos y no más? Si votaron 40 personas. Bueno, lo que hicimos fue de que la mayoría de las personas trataba de decir lo mismo. No sé, algunas personas decían, el mundo está cambiando. Y otra persona decía, cada día el mundo cambia su clima. Es un ejemplo simplemente, ¿no? Y esa pregunta, esa respuesta está tratando de decir lo mismo. En esas dos respuestas, pues podemos hacer una, porque tratan de decir lo mismo y es lo que hicimos en esto. La mayoría de las personas trataba de decir lo mismo y fue lo que hicimos como para hacer un resumen. Y ya pues muchas personas respondieron sin seriedad y fue como que fuimos descartando ciertas respuestas que serían los datos. Y aquí tenemos que en la gráfica, pues utilizamos la gráfica de barras, 10 datos y aquí está la frecuencia. En primera, pues muchas personas escucharon sobre el efecto invernadero y el derretimiento de los glaciares, 10 personas aproximadamente. Después la amenaza al medio ambiental, fueron 8 personas las que trataron de decir lo mismo. Y acerca de las inundaciones y tormentas, fueron aproximadamente 6 personas. Simplemente sí, pues fueron otras 6 personas. En 3 personas, pues lo ocasiona, los polos se derriten y eso lo ocasiona. 2 personas fue acerca de la variación de clima. Eh, 2 personas opinaron que el cambio climático ocurre normalmente, que es algo normal. Otras 2 personas acerca de que se debe a la contaminación. Una persona pues que cada día empeora y una persona que afecta a todo el mundo. Fue una serie de respuestas variadas, pues la medida de tendencia central fue 10, el efecto invernadero y el derretimiento de los glaciares, ya que fue la que más se repitió, pues la media fue de 4 en este caso. Hicimos la dinámica anterior, ya que es un número par. De las 40 personas que votaron, bueno, que respondieron sobre la cantidad de datos, igualmente mediana no puede haber, ya que no es un número cuantitativo, por ende no se puede asignar una mediana en este caso, ¿no? Y ya, pues por último, una conclusión, más que nada esta encuesta nos ayuda a entender más a cómo se elaboran las medidas de tendencia central, qué tan importantes son en el mundo, ya que la mayoría de datos que conocemos acerca de las opiniones de los demás o conteos que se hacen son mediante este proceso. También nos ayudaría a realizar un estudio de mercado para así saber acerca de qué piensa la población sobre algún producto y saber si convendría sacarlo a la venta. Es fundamental en cualquier negocio o para algún recuento de datos, ¿no? Nos dimos cuenta de la desinformación. Bueno, con esta encuesta nos dimos cuenta de la desinformación que existe relacionada con el tema presentado. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Muy buenas tardes.